Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso. Y el tema que nosotros vamos a tratar de enfocar hoy, si puedes bajar las luces, por favor, es el hecho de que el colesterol no HDL tiene una utilidad clínica, es un marcador de riesgo y lo estamos ignorando, posiblemente en las evaluaciones que nosotros hacemos a nuestros pacientes. Comencemos con esto. La enfermedad cardiovascular en la actualidad representa alrededor de más de 16 millones de personas que tienen mortalidad por esta causa, y para el año 2020 25 millones de personas van a tener una causa de mortalidad cardiovascular. Sabemos que las dislipidemias son un conjunto de enfermedades que son asintomáticas y que tienen en común ser una causa de concentraciones anormales de las llamadas lipoproteínas sanguíneas. También conocemos que las dislipidemias son un factor de riesgo cardiovascular y también conocemos que la dislipidemia es un factor o un causante también de pancreatitis. Si nosotros vemos aquí, cuando nos hacemos un análisis en el perfil lipídico, suelen aparecer los siguientes datos. Y ustedes lo viven ustedes a diario. ¿Qué es lo que nosotros pedimos y encontramos? Nivel de colesterol total, colesterol LDL, el HDL y los triglicéridos. Entonces, eso es un patrón de análisis habitual que nosotros realizamos. Pero posiblemente existen diferentes índices heterogénicos que pueden ser orientativos del riesgo del paciente. Y solamente nos vamos a enfocar en esto, que son los índices o indicadores indirectos del tamaño de las partículas LDL, que son el cociente LDL colesterol ApoB, y si nosotros tenemos por debajo de 1.3, indica mayor número de partículas densas y pequeñas, como en la mañana hablaba Joffre del particular riesgo de tener este tipo de partículas, especialmente en los pacientes con diabetes. Y el otro cociente es el de triglicéridos colesterol HDL. Si es más de 2, indica un mayor número también de partículas densas y pequeñas. Fíjense, dos cocientes que nosotros también podemos utilizar en nuestra práctica clínica. En las últimas 2 décadas, nosotros hemos considerado que el colesterol LDL ha sido la piedra angular para medir una enfermedad cardiovascular o un riesgo, y este colesterol LDL ha guiado la terapia hipolipemiante durante casi estas 2 décadas y sigue siendo hoy, a través de las guías, el elemento a ir a disminuir. Es decir, tenemos como LDL colesterol nuestra primera meta en reducir en los últimos 20 años. ¿Qué nos dicen las guías sobre el LDL? Actualmente, con esta guía del 2013, vemos que no tenemos metas del LDL colesterol. Sin embargo, hay otras guías, como vemos aquí, la guía europea, que sí estratifica el riesgo y nos da metas para llevar el LDL colesterol de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente. Joffre los decía antes que la mayor heterogeneidad de las LDL son las pequeñas y densas versus las LDL bollantes o normales. Si nosotros vemos por qué tienen mayor heterogeneidad, es porque son susceptibles a oxidarse, porque tienen una unión más ávidamente y penetran más ávidamente la pared arterial, es tóxico para las células endoteliales, y fíjense cómo promueve la producción de PAI-1 por las células endoteliales, lo que hace que esta persona tenga el riesgo de un problema cardiovascular si presenta este tipo de LDL densas y pequeñas. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que representa otro elemento que nosotros conocemos en nuestro perfil lipídico, que es los triglicéridos y la relación con el tamaño de las partículas. Si nosotros vemos la diapositiva, en el fenotipo B,
a mayor nivel de triglicéridos, existe la posibilidad de tener una LDL densa y pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un paciente con niveles de triglicéridos altos, existe alta probabilidad de que ese paciente tenga LDL densas y pequeñas. Fíjense cómo este fenotipo de densas y pequeñas tiene un poder aterogénico ya bien documentado. ¿Cómo se forman las pequeñas? Y esto lo voy a pasar rápido porque Geoffrey habló de aquello. Formación de LDL pequeñas y densas. Fíjense la participación del VLDL, la proteína lipasa, y a cada una de ellas donan triglicéridos y posteriormente vamos a ver una LDL densa y pequeña, que es la característica especialmente de ciertas poblaciones como la latinoamericana y en los países y también en los pacientes diabéticos. Triglicéridos. ¿Qué tan importantes son los triglicéridos desde el punto de vista clínico? Clínicamente, un total de triglicéridos, un nivel total de triglicéridos, es la medida del triglicérido que contienen tres elementos. Y los decía Geoffrey antes, decía, la cantidad de triglicéridos con este transportador VLDL, remanentes y IDL son básicamente triglicéridos. Es decir, estas lipoproteínas son las que contienen mayor cantidad de triglicéridos. Y vemos que el aumento de las células pequeñas LDL se asocia con una reducción de la sobrevida. Miren cómo la probabilidad de vivir de 2.072 hombres en los cuales han tenido una enfermedad cardíaca isquémica, miren la población a medida que tienen LDL más densas y más pequeñas, es decir, sobreviven menos. Y otro que también se hace énfasis es que la misma cantidad entraña un diferente riesgo. Fíjense esta persona que tiene LDL menos aterogénicas, al medírsela, yo no puedo definir si esa persona que tiene 100 miligramos de LDL no tiene esta cantidad de LDL densas y pequeñas con lo que le transfiere mayor riesgo, a pesar de que tener 100. Por eso en la triada lipídica nosotros vemos niveles de triglicéridos altos, niveles de HDL bajo y niveles de LDL que pueden estar normales incluso menos de 100. Sin embargo, la cantidad de ese LDL colesterol es un LDL denso y pequeño. Olvidemos un poco del LDL colesterol. Yo quiero mostrarle aquí lo que es el remanente de kilomicrones y la posibilidad de este elemento de producir aterosclerosis. Miren cómo los remanentes de kilomicrones, aquí tenemos el lumen y aquí tenemos el espacio subendotelial. Miren cómo este elemento, el remanente de kilomicrones, que tiene en tamaño muy pequeño, también como el LDL tiene la capacidad de penetrar el endotelio vascular y producir aterosclerosis. ¿Cuándo se presenta esta situación? Básicamente en los pacientes que tienen una lipemia postprandial importante, absorción de niveles de colesterol a través de la formación de estos que son kilomicrones, y los kilomicrones, como ustedes saben, el contenido de ellos es básicamente triglicéridos. Ahora, ¿la hipertrigliceridemia aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica? Sí. Fíjense en este Muser estudio, la relación LDL colesterol, HDL colesterol, en mayor de 5, en las personas que tenían triglicéridos más de 200, existe una incidencia por 1000 a 6 años mayor de eventos cardiovasculares en esta población. Ahora, hay muchos estudiantes aquí. Esto es una transportación. Hay que recordar, para entender bien lo que vamos a hablar del colesterol HDL, que tenemos esta lipoproteína, que es el kilomicrón.
Y el quelomicrón lo que hace es llevar del intestino al hígado básicamente triglicéridos que son exógenos o de la dieta. Es un transportador. Este triglicérido no puede estar, porque no es hidrosoluble, de tal manera que debe de ser transportado, en este caso, por los kilomicrones. El otro es el VLDL, que es transportado desde este sitio, que es el hígado, hacia los tejidos estrepáticos, y son los que contienen triglicéridos exógenos y también los triglicéridos de la dieta. El otro elemento, que es las lipoproteínas LDL, llevan del hígado a los tejidos estrepáticos, pero ya no llevan triglicéridos, sino llevan dentro de su constitución más colesterol. Y por último, tenemos el elemento HDL, que de los tejidos estrepáticos llevamos hacia el hígado el colesterol para ser eliminados. Bien, aquí tenemos cómo está constituida una lipoproteína. Fíjense que el núcleo o core está formado por lípidos no polares, es decir, colesterol esterificado o triglicéridos. El núcleo está formado de las lipoproteínas por colesterol esterificado y triglicéridos. Pero fíjense cómo en la capa superficial hidrófila que contiene colesterol no estratificado también tiene fosfolípidos y otras proteínas. ¿Y cuáles son esas proteínas? Miren, estas son las proteínas famosas que decía Joffre, una de ellas podría ser el ApoB. De tal manera que esta es la constitución de una lipoproteína y vamos a ver más adelante qué importancia clínica tiene. Hemos hablado algo de las lipoproteínas B, lipoproteínas B, y forma parte estructural. ¿De qué partículas? Esto es lo más importante que nosotros tenemos que considerar como el ApoB. Esta ApoB solamente está en las partículas aterogénicas. ¿Y cuáles son las partículas aterogénicas? Son el VLDL, el IEDL y LDL colesterol. ¿Qué más podemos decir del ApoB? A razón de una molécula de ApoB existe una partícula de LDL colesterol. Si nosotros vemos, por lo tanto, la concentración del ApoB refleja el número total de dichas partículas. De tal manera que cuando nosotros valoramos el ApoB, estamos valorando las partículas de LDL que son las que nos promueven la ateroesclerosis. El otro punto es que niveles de ApoB elevados sugieren la presencia de partículas densas y pequeñas, de tal manera que es una situación, como los decíamos antes, propio de los pacientes diabéticos. El otro, hay estudios que sugieren, fíjense, que el ApoB es mejor factor pronóstico para episodios vasculares que el propio LDL colesterol. Una proporción importante de los pacientes alcanzan objetivos de LDL, que es lo que nos dice en la guía. Baja el LDL colesterol dependiendo tu riesgo a menos 70, a menos 100, etc. Pero no sabemos lo que pasa con el ApoB. Porque hay muchas personas que a pesar de tener, y ya lo vamos a ver en una diapositiva, un LDL menos de 100 se siguen infartando, siguen teniendo eventos. De tal manera que la ApoB permite valorar de forma más precisa el riesgo residual de los pacientes tratados con estatinas. Es decir, si yo tengo un paciente tratado con estatinas y valoro el LDL como objetivo meta, nosotros podemos permitirnos hacer una valoración del ApoB que nos va a dar el riesgo residual que tiene todavía ese paciente a pesar de estar tomando estatinas. La cuantificación del ApoB es un método posiblemente caro y no está estandarizado.
Las apolipoproteínas plasmáticas se dividen en dos clases principales, las ApoB, partículas encargadas de transportar lípidos del intestino al hígado, como les decía, y las ApoA1, que son transporte opuesto de los tejidos periféricos hacia el hígado. Aquí tenemos una imagen en la cual nos podemos enfocar en el aspecto de las partículas aterogénicas. ¿Y quiénes son las partículas aterogénicas? Fíjense, VLDL, IDL, LDL largas o grandes y bollantes, y las densas y pequeñas. Y yo quiero que se enfoquen en la APO que contienen cada una de ellas. Es el ApoB. Es decir, el ApoB representa a todas estas fracciones y es fracciones aterogénicas las que estamos considerando. Y no solamente esto de aquí. Cuando yo valoro el LDL o meta mi LDL, estamos solamente enfrascándonos en estas de acá. Sin embargo, existe un potencial residual de capacidad de hacernos daño con los otros tipos de partículas. Y aquí tenemos el HDL como una propiedad antiaterogénica. Fíjense cómo las partículas aterogénicas que contienen ApoB, ¿ya?, y las partículas no aterogénicas que contienen A1. Esto es una imagen que también es muy importante reconocerla. Una molécula de ApoB por partícula de LDL. Fíjense, este paciente tiene APO6 y tiene 16 partículas de colesterol. Sin embargo, este paciente de acá tiene 10 APO y tiene 16. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos tiene más poder aterogénico? El que tiene mayor posibilidad de ApoB dentro de su combinación. Aquí tenemos las diferencias. Ahora nos vamos a enfrascar en lo que es el LDL partícula versus el LDL colesterol. ¿Qué es lo que nosotros medimos? Esto, LDL colesterol. Y el LDL colesterol es importante para evaluar el riesgo, se utiliza como objetivo en prevención primaria y secundaria, mayor parte del colesterol en la sangre es LDL colesterol, se asocia fuertemente el LDL colesterol al riesgo cardiovascular y el LDL es una medida de masa de colesterol dentro de las partículas. Pero ¿qué pasa con el LDL partícula? El LDL partícula, el contenido de colesterol de las partículas varían de acuerdo a su tamaño. Y aquí observamos arteriosclerosis está más relacionada con el número de partículas de LDL que con el número de LDL colesterol. Y las partículas de LDL llevan otras moléculas que es, aparte del colesterol, los triglicéridos. Esa es la ventaja que tenemos nosotros cuando evaluamos LDL partícula. Por otro lado, si el número de moléculas de triglicéridos en una partícula de LDL es alto, habrá menos espacio para las moléculas de colesterol, por lo tanto, los niveles altos de triglicéridos se asocian con un pequeño número de partículas LDL. Si las partículas LDL son pequeñas, tienen un poder aterogénico mayor. Fíjense esto es muy interesante, esta curva de supervivencia. Fíjense, con niveles bajos de partículas y bajos de colesterol LDL, miren cómo nosotros observamos que el LDL partícula ya tiene una mayor supervivencia cuando está baja la partícula. Mientras que abajo, a pesar de yo tener, fíjense aquí, un nivel aquí abajo, a pesar de yo tener el LDL partícula bajo y niveles altos de colesterol LDL, la supervivencia todavía es aceptable. Sin embargo, cuando yo tengo colesterol partícula LDL alto, con colesterol LDL alto también, o cuando ocurre lo contrario, yo tengo partículas altas y a pesar de eso,
El famoso colesterol LDL bajo, en el cual yo me siento con mi paciente, usted tiene 70 de colesterol LDL, está magnífica la situación, hemos encontrado la meta, sin embargo el paciente se infarta. Esta situación de tener el LDL bajo puede traducirse en la presencia de LDL partículas altas, lo que le da menor supervivencia a los pacientes. ¿Se quedó? ¿Puedes avanzar? Ok, gracias. ¿Qué significa esto? Si yo tengo a la persona A, esta es una persona A, puede tener ricas partículas grandes de colesterol LDL. Yo pregunto, ¿este paciente está en riesgo? ¿Tiene bollantes partículas de LDL? Posiblemente no. La persona B tiene partículas de colesterol empobrecido más pequeños. Estas dos personas pueden tener la misma concentración de LDL colesterol. Sin embargo, esta persona tiene un colesterol partícula LDL empobrecida. Tendrá mayor número de partículas LDL, está en riesgo 4 veces más de eventos cardiovasculares mayores futuros y fíjense, tendrá partículas LDL más densas y más pequeñas. Y también tiene un riesgo 3 veces para enfermedad coronaria. De tal manera que los medidores de ApoB y LDL partícula son los mejores predictores de riesgo de enfermedad cardiovascular que la LDL colesterol. Y por otro lado, también, fíjense lo que nosotros podemos considerar al evaluar el ApoB y la partícula de LDL, es que pueden, cuando yo tengo el análisis, pueden predecir el riesgo de mi paciente entre personas que han tenido niveles bajos de colesterol LDL por la terapia con estatinas. Lo puede predecir. Es decir, yo tengo mi paciente con menos de 100 o menos de 70 de acuerdo al riesgo de LDL colesterol, pero no sé si ese paciente todavía se encuentra en riesgo a pesar de la terapia estatínica. De tal manera que valorando ApoB o partículas de LDL, yo puedo ver si ese paciente tiene un riesgo residual. Fíjense, este dato es muy interesante. Un análisis de esta guía, que fue publicado en el 2009, estudió 137,000 pacientes con un evento coronario agudo, es decir, habían tenido un infarto. Casi la mitad de los que tenían niveles de LDL admisión tenían LDL colesterol menos de 100. Por lo tanto, el LDL colesterol no parece ser la predicción de riesgo en estos pacientes, porque tú dices, tenían el nivel de LDL menos de 100 y sí tuvieron un evento coronario. Y estamos hablando de 137,000 pacientes. De tal manera que niveles bajos de colesterol HDL y elevados de triglicéridos era común encontrar en estos pacientes. Fíjense, tenían niveles altos de triglicéridos y bajos de colesterol HDL, era el común de observar en este tipo de pacientes. Bien, ¿cómo mido las partículas? Por espectroscopía de resonancia magnética nuclear, lo cual posiblemente será una situación con costo. Pero con el ApoB yo puedo determinar, porque por cada ApoB elevado tengo 1,1 de partículas de LDL. Fíjense, voy a tratar de hablar de este metaanálisis. Es un metaanálisis que asocia el colesterol LDL, la presencia del no HDL y las ApoB en el riesgo de eventos cardiovasculares. Es un metaanálisis. ¿En qué pacientes? Todos los pacientes estaban siendo tratados con estatinas. Fíjense, ¿cuál es la hipótesis de esta investigación de metaanálisis?
demostrar que cualquiera que sea el estado de ayuno, el colesterol transportado por las lipoproteínas remanentes es un predictor robusto de enfermedad cardiovascular. Segundo, aclarar el debate si las lipoproteínas ricas en triglicéridos producen o no aterosclerosis. Y otra, sobre la base de datos clínicos, poblacionales y de estudios genéticos, determinar que los triglicéridos en ayunas y postprandiales son predictores de riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como de accidente cerebrovascular. Y aquí están los datos de este metaanálisis. Fíjense, el objetivo era evaluar LDL colesterol, no HDL colesterol, ApoB con riesgo cardiovascular entre pacientes tratados con estatina. Resultado, 38.153 pacientes asignados a tratamiento con estatinas. ¿Qué le pasó? 158 tuvieron infartos fatales, 1.678 infartos no fatales, 615 eventos fatales desde el punto de vista de arteria coronaria, 2.800 hospitalizaciones inestables, accidentes cerebrovasculares 1.029. Esto le ocurrió a los pacientes en el metaanálisis. ¿Y qué observamos? Observamos esto. Fíjense, que los cocientes de riesgo ajustados para los principales eventos cardiovasculares por un aumento de una desviación estándar fue, miren, para el colesterol LDL 1.13, para el colesterol no HDL 16 y para el ApoB 14. ¿Qué determina el metaanálisis? Que los O-raters fueron significativamente mayores para el colesterol no HDL que para el colesterol LDL y para la APO, y que no existieron diferencias entre el APO y el colesterol LDL. ¿Qué nos dice este metaanálisis? Que posiblemente la determinación en la población que está tomando estatinas y que tienen eventos cardiocerebrovasculares, la determinación del no HDL tiene más sensibilidad para pronosticar un evento que los otros dos, ApoB y el LDL colesterol. Bien, aquí tenemos determinación del colesterol no HDL en pacientes diabéticos e hipertensos. Diabéticos e hipertensos. Determinar el colesterol no HDL. Fíjense una muestra, es una muestra de archivos venezolanos de farmacología. Es de aquí hacia un paso allá. No estamos hablando de americanos. ¿Qué es la importancia de determinar el colesterol no HDL? Yo creo que eso es importante analizarlo. La importancia del no HDL radica en que se incluyen VLL, que son las partículas más importantes en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Esto es lo importante, porque aplica el análisis de estas sustancias o estos elementos que son básicamente aterogénicos. Factores de riesgo para infarto. Este es el INTERHAR, el primer evento coronario. Fíjense lo que tiene que ver con ApoB. Y acuérdese que ApoB están en todas las proteínas, o sea, en todas lipoproteínas aterogénicas. Miren lo que nos dice el INTERHAR. Yo puedo determinar casi en el 50% los eventos isquémicos primarios, o sea, el primer infarto que ha tenido el paciente, solamente por la determinación de esta relación ApoB a 1. El 50% de los factores, el 50% de los pacientes se atribuía a un solo factor, que era la presencia de esta relación. Y aquí ya nos preguntamos, ¿qué es el colesterol no HDL? Quiero que vean en azul los triglicéridos y en amarillo el colesterol. ¿Qué dice aquí? ApoB, 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 ApoB. Todo lo que está aquí en estas 4 lipoproteínas tiene que ver con el colesterol no HDL. No solamente el LDL colesterol. Y si ustedes ven,
los kilomicrones tienen más cantidad de triglicéridos que los van perdiendo hasta convertirse en donadores de triglicéridos y captadores de colesterol, hasta convertirse en esta molécula LDL colesterol, que en los últimos 20 años le hemos dado la importancia tanto como objetivo como también de valoración del riesgo. ¿Y cómo yo saco el colesterol no HDL? Fácil. Le resto al colesterol total el HDL y obtengo dicho valor. Riesgo residual. Para ir un poquito rápido, y ya vamos a terminar, tenemos 13 minutos. Riesgo residual en estudios mayores con estatinas. Fíjense, hay un riesgo residual. Ustedes lo conocen bien. En prevención secundaria, en pacientes de alto riesgo y en prevención primaria, hay un riesgo de que a pesar de darle estatinas no le puedo, sino mejorar un porcentaje de supervivencia o libre de eventos, pero existe un riesgo residual. El otro es el riesgo residual de enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos tratados con estatina. Fíjense, tenemos dos estudios, el HPS y el CARS. Miren cómo yo reduzco el riesgo tomando estatinas, sin embargo existe un riesgo residual todavía. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es una población diabética que estamos hablando. El otro, riesgo residual por enfermedad en pacientes tratados con altas dosis de estatina. A pesar de tratar a los pacientes con altas dosis, fíjense, el riesgo residual está presente. Descenso del LDL con dosis máxima de estatinas no elimina el riesgo residual. Miren cómo yo desciendo con 80 miligramos de atorvastatina, comparado con 10, la incidencia de eventos. Sin embargo, existe un riesgo residual aquí, que la estatina de alta potencia todavía no lo reduce. Combinación de estatinas con ezetimiba es más efectiva en la reducción del LDL en relación a monoterapia con estatinas alta dosis. Sí, fíjense, aquí tenemos la combinación como dosis altas versus la combinación de la estatina con ezetimiba, posiblemente, y hablando de atorvastatina, ezetimiba, ezetimiba, posiblemente sí la combinación es un poco más efectiva en la reducción del riesgo. ¿Los triglicéridos son un factor que contribuye a aumentar el riesgo residual? Fíjense, el estudio ProVitimi 22, a pesar de alcanzar menos de 70 con estatinas a dosis alta, los pacientes que tenían triglicéridos más de 200 mostraron un incremento de 56% de riesgo de muerte, de riesgo de infarto y de síndromes coronarios agudos. Y cuando yo digo esto, estoy hablando de no HDL colesterol. Cuando yo valoro el no HDL colesterol, estoy valorando la carga de triglicéridos. ¿HDL es un factor que contribuye de forma importante al riesgo residual? Sí. Cuando yo tengo un paciente con un colesterol HDL, ¿ya? Un colesterol aquí tenemos entre 57 o 35, fíjense cómo a menor cantidad de colesterol HDL, el riesgo residual está presente en nuestros pacientes. Bien, recomendaciones del colesterol no HDL. ¿Qué nos dicen las recomendaciones sobre este factor, que es este elemento en la valoración? Es recomendado por el ATP3 como el segundo objetivo de tratamiento en pacientes con mayores triglicéridos de 200. Hay recomendación de valorarlo cuando tenemos esta circunstancia. Fuerte predictor de enfermedad cardiovascular, especialmente en diabéticos. Estudio Strong-Heart Study. El otro, económico y de muy fácil determinación. Solamente nos falta es restar. Yo creo que todos sabemos restar. De tal manera que es simple. Y el valor esperado, eso es lo importante, el valor esperado del no HDL debe ser superior a 30 del valor objetivo del LDL colesterol. Si yo tengo un paciente de muy alto riesgo y mi objetivo terapéutico del LDL colesterol es 70, mi colesterol no HDL tiene que estar por debajo de 100. Si mi paciente tiene un objetivo terapéutico de LDL colesterol de 100,
Mi paciente tiene que tener un objetivo de no HDL menos de 130. O sea, le sumamos 30 al objetivo del LDL. ¿El colesterol no HDL es un predictor de mortalidad cardiovascular? Por supuesto. Fíjense, en este mismo estudio en pacientes diabéticos, cuando tenemos niveles elevados de colesterol HDL, tenemos una incidencia mayor de eventos cardiovasculares. Y fíjense, para enfermedad coronaria, es estadísticamente significativo lo que tiene que ver con la predicción de mortalidad cardiovascular en lo que tiene que ver con el no HDL colesterol. Y volviendo al estudio INTERHEART, fíjense cómo en este riesgo de infarto ajustado a deciles de lípidos y apoproteínas, fíjense cada uno de estos elementos. ApoA1 es protectora. Colesterol HDL es protector. En lo que tiene que ver con el colesterol total, tenemos aquí el colesterol no HDL, lo tenemos aquí, y el ApoB, como en este estudio fue la relación ApoB-ApoA1, la más significativa para documentar la posibilidad de riesgo. De tal manera que en el estudio INTERHEART vuelve a salir como un predictor de riesgo para el primer infarto de nuestros pacientes. ¿Qué podemos decir entonces del colesterol no HDL? El no HDL se calcula, como hemos visto, restando al colesterol total el HDL. ¿Qué otra cosa podemos decir? Refleja el colesterol transportado por las partículas aterogénicas. Ese es lo importante. Es el colesterol transportado por ¿quiénes? ¿Por qué transporte? Por las partículas aterogénicas. Es mejor factor pronóstico de episodios cardiovasculares que el colesterol LDL, tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos, aunque similar o inferior al ApoB. Su estimación es fácil, es barata. La inclusión en algunas guías diagnósticas y terapéuticas en la evaluación de los pacientes con hipertriglicidemias la tenemos, está incluido en esa valoración. Y aquí tenemos qué es el colesterol no HDL y cuál es su importancia, que fue lo que nos encomendaron a nosotros en esta presentación. El colesterol no HDL sirve para medir indirectamente el total de partículas aterogénicas circulantes que contienen la ApoB. LDL, IDL, VLDL, lipoproteína A y kilomicrones y sus remanentes están observados o están incluidos en el colesterol no HDL. Estas fracciones no son tomadas en cuenta cuando utilizamos únicamente el LDL en la valoración y pueden servir de base para estimar parte del riesgo residual no cubierto con el uso de estatinas. Este marcador se calcula restando, como ya les he dicho, les vuelvo a decir porque para enfatizar aquello, el perfil del diabético se caracteriza esencialmente por aumentos ¿de qué? Del colesterol no HDL, más que por el aumento de la LDL colesterol. Entonces, el tratamiento integral del paciente con dislipidemia, reducción de peso, alimentación saludable, ejercicio, dejar de fumar, control de la presión, terapia hipolipidemiante, control glucémico, deben estar como tratamiento integral de estos pacientes. Y esta es la última diapositiva. Y estamos hablando del ATP3. Y estamos hablando del manejo de los triglicéridos elevados. Y fíjense lo que dice acá. Para lograr la meta de no HDL, que es fijado a 30 más de la meta objetivo del LDL, posiblemente debemos intensificar la terapia con estatinas que disminuyan el LDL o añadir ácido nicotínico o fibratos o ezetimiba a esta combinación. Quiero agradecerles a ustedes, muchas gracias por su atención.